Perdí la oportunidad de mi vida, mi beca internacional y el respeto de toda mi ciudad por un ser que el mundo consideraba desechable. Mis padres me llamaron irracional. Mis amigos me dieron la espalda. La autoridad me trató como a un delincuente común. Todos en esta ciudad decían que estaba arruinando mi futuro por alguien que, según ellos, no tenía ningún valor. Hoy, 10 años después, miro mi título, mi oficina y a mi mejor amigo descansando a mis pies. Y entiendo la verdad. Yo no lo salvé a él. Él fue la prueba que el destino puso en mi camino para ver si mi alma era tan gris como la de los demás. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué, a veces, perderlo todo es la única forma de encontrarse a uno mismo. Mi ciudad era de esas donde el silencio es la regla de oro. Si no te involucras, no te pasa nada. Yo tenía 19 años y un solo norte: una beca para estudiar leyes en el extranjero. Era mi salida de ese barrio donde las oportunidades son tan escasas como la empatía. Todas las mañanas pasaba frente a la residencia de los dueños del pueblo, los Guzmán, gente con influencias oscuras, conocidos de los jueces, protegidos por el poder local. Y en su jardín delantero, prisionero de una cadena de hierro que parecía pesar más que su propia voluntad, estaba él. Era un pastor alemán o la sombra de lo que alguna vez fue. Para los vecinos, él no tenía nombre. Era simplemente el descuido de los Guzmán. Estaba allí bajo el sol abrasador, sin una gota de agua, bajo las tormentas, temblando sobre el suelo frío. Lo más doloroso no era el trato físico que recibía cuando sus dueños regresaban de mal humor. Lo más desgarrador era la indiferencia de los que pasaban por la acera. Profesionales, padres de familia, gente buena, todos miraban al suelo, yo incluido. Me repetía: no te detengas, tienes un examen. No mires, tu carrera depende de no causar problemas. Pero una mañana, él ya no pudo levantar la cabeza. Solo movió los ojos. No había súplica, solo una rendición absoluta ante la injusticia. Ese día, mi brújula interna se rompió para siempre. Un trozo de pan fue mi primer acto de rebeldía. Se lo acerqué con el corazón en la garganta. Él ni siquiera tenía fuerzas para masticar. Tuve que humedecer el alimento para que pudiera pasar por su garganta seca. Empecé a faltar a mis clases por cuidarlo en secreto. Mis calificaciones, que antes eran perfectas, empezaron a caer. Mi mentor, un hombre amargado por el sistema, me advirtió: si sigues perdiendo el enfoque, le daré tu lugar a alguien que sí quiera tener éxito. La noche que lo saqué de allí fue la más fría del año. Los Guzmán celebraban una fiesta lujosa. Se oían risas y música estridente, mientras afuera el animal emitía un sonido casi imperceptible, un lamento de puro agotamiento. La cadena estaba dañando su cuello de forma crítica. No lo razoné. Salté la verja. El ambiente era de un abandono total. Cuando corté el hierro, él no huyó. Se dejó caer sobre mis brazos. Estaba tan delgado que sentí su estructura ósea herir mis propias manos. Lo cargué, sintiendo su fragilidad contra mi pecho. Y corrí. Corrí como si llevara conmigo la última chispa de humanidad de esa ciudad, mientras las luces de las casas vecinas se encendían, juzgándome por romper el silencio. Llegar a casa fue,
el inicio de una guerra familiar. Mi padre, que había trabajado doble turno para pagar mis estudios, estalló en ira. ¿Tienes idea de quiénes son esa gente? Nos van a destruir. Llévalo de vuelta ahora, gritó con miedo en los ojos. Pero mi madre, que siempre había sido sumisa, se acercó al animal. Observó su estado deplorable, las marcas de una vida de privaciones y el miedo en su mirada. Miró a mi padre y sentenció: si este ser sale de esta casa, yo salgo con él. Esa semana, la ciudad se cerró sobre nosotros. Los enviados de los Guzmán rondaban nuestra puerta. No pedían diálogo, usaban la intimidación. Un oficial cercano a ellos venía a diario a sugerir que si no entregábamos la propiedad, la licencia de trabajo de mi padre y mi beca serían historia. Me ofrecieron una salida cobarde. Devuélvelo, di que fue un error y limpiaremos tu expediente. No acepté. El perro, al que aún no nombraba para no romperme si partía, empezó a reconocer mi voz. En ese momento, mi beca internacional fue revocada. El decano, por presión de los Guzmán, firmó mi salida alegando falta de ética. El juicio por la custodia fue un teatro diseñado para mi derrota. Los Guzmán llegaron impecables, rodeados de abogados de renombre. Yo estaba solo con un defensor público que apenas conocía mi nombre. El dueño declaró con cinismo: «Es un ejemplar de exhibición, lo tratábamos con excelencia. Este joven lo sustrajo y lo descuidó para difamarnos». Los vecinos, por temor a represalias, mintieron bajo juramento. Siempre se veía saludable, decían, vendiendo su integridad por seguridad. Mi defensor se levantó con calma. Su señoría, las palabras sobran cuando existen las pruebas. No eran fotos de un solo día, eran meses de registro diario en mi teléfono. La evidencia del deterioro progresivo, el agua estancada, la cadena marcando su piel, y el video más demoledor, la grabación del hijo de los Guzmán, usando al animal para sus juegos crueles mientras grababa con su propio móvil. El silencio que siguió fue absoluto. El juez, confrontado con la prueba irrefutable de la falta de humanidad, no solo me otorgó la custodia, sino que inició un proceso por falso testimonio contra los testigos y cargos por maltrato severo contra los Guzmán. Perdí el viaje a Europa. Terminé estudiando en una facultad pequeña, trabajando de madrugada para cubrir los gastos de recuperación de mi amigo. Fue un camino de privaciones. Hubo días donde él comía mejor que yo, pero cada tarde, al volver derrotado, él me recordaba por qué lo hice. Lo llamé Goz. 10 años han pasado. Hoy lidero mi propia firma legal. Goz es un anciano sabio de pelaje canoso que ocupa el lugar de honor en mi oficina. Hace poco, alguien solicitó una audiencia urgente conmigo. Era el hijo de los Guzmán. Su familia había caído en la ruina tras años de mala administración y escándalos públicos. Venía a suplicarme que defendiera lo poco que les quedaba, apelando a que éramos conocidos del pasado. Lo observé desde mi escritorio. Goz se levantó y emitió un sonido de advertencia, profundo y firme. «Lo lamento», respondí con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. Mi firma no acepta casos de seres que carecen de valores básicos. Y tú eres el ejemplo de aquello que juré combatir. Lo vi salir derrotado por la misma puerta que minutos antes cruzó con una falsa esperanza. No sentí odio, solo la confirmación de que mi sacrificio valió la pena. Mi carrera no se destruyó aquel día del rescate. Ese día fue cuando realmente comenzó.
Si este relato tocó alguna fibra en ti, recuerda, el mundo puede ser cruel, pero tu integridad es lo único que nadie te puede quitar si tú no lo permites. Suscríbete si crees que la lealtad vale más que cualquier beca. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Los leo en los comentarios.